encontramos que hay, por ejemplo, facilidad cuando se refiere a caminar sobre caminos ya establecidos. Cuando caminamos por caminos hechos, caminos labrados, se hace sencillo. Ahora hay otras situaciones en las cuales podemos caminar por pedregales, por espinos, por terrenos pantanosos. Se puede caminar, pero se hace un poco más difícil. Ahora, cuando les hablamos de caminar sobre las aguas, estamos diciendo de que es un hecho imposible. ¿Acaso ha caminado usted sobre las aguas? Yo le diría que todo el mundo diría no, yo no he caminado sobre las aguas. Pero en sentido espiritual, es posible que hayamos caminado sobre las aguas en algún momento. El evento en el cual Pedro se encuentra con el Señor es un evento difícil y Pedro pudo caminar sobre las aguas en el contexto en el que Pedro lo hizo es moverse victorioso en el nombre del Señor. Moverse en situaciones adversas y difíciles de la vida, poder caminar, pero llegaría el momento entonces en el cual vamos a dudar, vamos a mirar los obstáculos y entonces vamos a comenzar a hundirnos, porque vamos a perder de vista aquel que nos invita a caminar y vamos a enfocarnos entonces en las dificultades de la vida, y esto entonces es lo que experimentó el apóstol Pedro caminando sobre las aguas. Y antes de llegar a este evento, el Señor estaba participando de la parte quizás culminante, el clímax de su ministerio, la parte de la vida del Señor en el cual encontramos que en ese contexto Él había alimentado a 5,000 hombres. Dice la Biblia que sin contar las mujeres y los niños, porque en ese tiempo las mujeres y los niños comían aparte. ¿Comen ustedes aparte hoy? Ustedes están en un tiempo de bendición, las mujeres y los niños, en los cuales en el tiempo del Señor no era así. Y diríamos, ¿por qué el Señor permite que en el momento de esa alimentación de esos 5,000 no los unió a todos? Porque el Señor vino a cumplir toda justicia y toda verdad. Y Él en una ocasión dijo, denle al César lo del César, pero denle a Dios lo de Dios. Entonces Él respetó las leyes establecidas, pero sí nos dejó un legado, nos dejó el camino abierto para entonces nosotros de ahí adelante pues movernos en las palabras que el Señor ya trazó. El ejemplo, palabras nos dio un modelo de vida, y entonces dentro de ese contexto la Biblia o la iglesia se constituyó a través de los tiempos un instrumento de cambio. La Biblia se constituyó un instrumento para la abolición de la esclavitud en una época en la cual los esclavos también eran separados. La Biblia se constituyó en un elemento de unificación entre mujeres y hombres, en el cual dice la Biblia que no hay esclavos ni libres, que no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Denle la honra y la gloria al Señor. Porque estamos en una época en la cual la manifestación de la gloria de Dios se hace visible. Y entonces hubo una época difícil en la vida de la iglesia, pero el tiempo de hoy es un tiempo de apertura, porque Cristo abrió un camino, el camino nuevo trazado en Cristo Jesús, y ese camino es por el cual usted y yo nos movemos. Bendito sea el nombre del Señor. Yéndonos al pasaje, encontramos que Jesús fue al monte a orar, mientras envió a los discípulos a pasar al otro lado del mar de Galilea. Versos 23 y 24 de Mateo capítulo 14, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hay una situación bien práctica. El Señor está orando. El Señor se movió en un ministerio de oración. El Señor no hacía nada sin primeramente comunicarse con su Padre Celestial. En los momentos difíciles de la vida del Señor lo encontramos orando. Lo encontramos en la última cena. Dice que partió el pan, dio gracias al Señor, a Dios,
bautismo, él fue también al monte de la tentación a orar y ayunar por 40 días. Encontramos que el ministerio del Señor es marcado por la oración. Entonces, este es el caso. El Señor está participando de este evento maravilloso de la alimentación de 5,000 y ahora Él envía a los discípulos, estaban los 12 allí, para cruzar el otro lado del mar de Galilea, que es también conocido como el lago de Genesaret. Y el Señor entonces se va a orar. No sabemos cuáles serían las peticiones o motivos de oración. El Señor oraba. En el tiempo de hoy hacemos cultos de oración y traemos peticiones de oración. Tenemos tiempo de intercesión, tenemos momentos en el cual nos movemos en una actitud de oración. Traemos a veces una agenda. Yo no sé si el Señor se movía también sobre una agenda de oración, decía voy a orar por esto, voy a orar por aquello. Hay un momento en la vida del Señor en la cual en Juan 17 Él ora por sus discípulos. Había quizás petición o no sé. Hay un momento también donde los discípulos del Señor le piden al Maestro, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó también a sus discípulos a orar. O sea que la vida del Señor se mueve en este ambiente. No sabemos cuáles eran las peticiones, los motivos, cuáles eran las razones, pero sí sabemos que el Señor estaba orando posiblemente por lo que iba a pasar en lo adelante, porque un gran milagro se iba a efectuar, porque los discípulos se iban a envolver en una situación difícil. Y yo pienso que el Señor oraba por lo que habría de venir. Yo pienso que el Señor oraba a su vez también por los discípulos. Yo pienso que el Señor oraba para que la fe de Pedro y los discípulos se aumentara en medio de un evento que estaba por ocurrir. ¿Y cuál era el evento? Dice que mientras Jesús oraba, los discípulos eran azotados por una tormenta. Una tormenta en alta mar debe ser algo difícil. Una tormenta es algo tenebroso en tierra, pero cuando se dice que una tormenta ocurre en alta mar y usted está en una embarcación, entonces la situación quizás se cuadriplica o quién sabe cuántas veces se multiplica y se hace aún más difícil. Era la situación difícil, había una tormenta y nosotros no estamos ajenos a tormentas, los que hemos crecido en el área tropical, zona del Caribe, incluso también en un clima templado como este, tierra firme como muchos llaman, también ocurren tormentas. De hecho, esa cúpula que está allá un poco plana, al frente de este edificio, hay un dato histórico que dice que este edificio tenía una cúpula alta y que una tormenta derribó esa torre que se ve plana allá adelante. Por si no sabían esta información, eso lo leí una vez acerca de la historia de este edificio. Entonces hay tormentas que nos han marcado también a nosotros como iglesia. Hay tormentas que han marcado esta estructura. Hay tormentas que marcan su vida. Y en el plano espiritual, puedo decir que una tormenta es una situación en la cual perdemos el control de lo que está pasando a nuestro alrededor. Una tormenta en el plano espiritual puede ser un fastidio, un problema difícil por el cual usted esté pasando, en el cual usted no tenga control. Pero sepa que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, hay una mano amiga que le va a levantar. Es la mano de Cristo Jesús, que le dice, dame tu mano y te levanta. ¿Cuántos se han sentido caer? ¿Cuántos de ustedes se han sentido sucumbir? Y en un momento dado, a manera milagrosa, alguien le levanta. O el Señor envía a alguien que le levante. El Señor envía a alguien que le dé una palabra de consuelo, si es que está triste, si es que está abatido. Esto es el Señor obrando. El Señor obra de manera misteriosa. El Señor muchas veces viene directamente, otras veces envía a sus ángeles. Los ángeles del Señor no vienen con alas, como lo vemos en Apocalipsis, tantas alas quizás. Muchas veces ángeles del Señor son seres humanos como usted y como yo, que en momentos difíciles de su vida el Señor le envía para que vaya y le lleve una palabra de aliento. El Señor se mueve de manera diferente. El Señor actúa de manera prodigiosa, misteriosa, pero lo más importante es saber que en medio de las tormentas de tu vida el Señor está presente. El Señor está ahí, no te sientas
Muchas veces estamos pasando por tormentas, por momentos difíciles, momentos que pensamos que vamos a fracasar y muchas veces solemos darnos por vencidos. Pero en tanto en la vida espiritual como en lo secular, hay situaciones difíciles en las cuales tenemos que confiar y saber sobre qué nos apoyamos. Nos apoyamos sobre terreno movedizo o sobre roca firme como Cristo, o nos enfocamos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento, o nos enfocamos en la providencia de Dios. En momentos difíciles hay siempre una mano amiga en quien confiar, y Cristo está en control de cada situación. Hay personas que se dan por vencidas ante la primera amenaza y no siguen caminando, no se siguen moviendo, y antes de llegar al final anuncian su derrota y dicen: no, mira, de esto no salgo yo, de esto no me levanto, de esto no escapo. Y son momentos entonces en los cuales necesitamos la fortaleza que proviene de Dios. Decía Tomás Alva Edison: la mayoría de los grandes fracasos en la vida provienen de personas que se dieron por vencidos, ignorando cuán cerca estaban de llegar a la meta. Estas son personas que ante el primer tropezón se caen y en lugar de levantarse se quedan lamentándose y revolcándose en el lamento, en el fracaso que en el plano humano se ha imaginado. Siendo este el caso, entonces se quedan ahí, no se levantan y se quedan lamentando las derrotas. La vida cristiana está llena de altas y bajas. Para usted clamar o reclamar la más grande de las victorias espirituales, tiene que levantarse en medio del polvo, tiene que levantarse en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad. Y ese es el ejemplo que el Señor nos dio. Si la iglesia del primer siglo se hubiese dado por vencida ante las primeras amenazas del Imperio Romano, las iglesias no existieran en el tiempo de hoy, porque se hubieran quedado solamente en Jerusalén y hubiesen sucumbido ante la primera tentación o la primera señal de crisis. Pero la iglesia del primer siglo se levantó y dijeron: no importa los tiempos de tempestad, no importa que el Imperio Romano se oponga, no importa que las autoridades establecidas digan que esto es una facción que va a morir rápidamente, no importa que vengan las luchas, nos levantaremos en el nombre del Señor. Y los cristianos del primer siglo se imaginaron o se crearon las catacumbas, lugares donde se reunían en lo oculto, porque el cristianismo era proscrito por el Imperio Romano, y no se dieron por vencidos. Y hoy en día existen iglesias en toda parte del mundo, iglesias cristianas, porque hombres y mujeres dijeron: no vamos a cerrar nuestra boca ante las grandes maravillas que el Señor ha hecho. Los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan, y eso hay que testificarlo en el nombre del Señor. Y esa fue el arma más poderosa de la iglesia del primer siglo. Se movió en medio de la adversidad. Hay adversidades hoy. Quizás usted no está pasando por las prohibiciones que pasaron los primeros cristianos, pero sí hay problemas serios en el tiempo de hoy, que muchas veces tienden a milanarnos,